Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y cosas buenas. Para los que son nuevos por aquí, un saludo enorme y espero que se queden y disfruten de nuestro contenido. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente me tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a meternos de lleno en una situación que estoy segura de que va a capturar su atención y a hacerlos sentir cada emoción como si estuvieran ahí. Hoy vamos a hablar sobre un reencuentro que ha sido esperado, soñado, y quizás hasta temido por muchos. Sí, amigos, vamos a explorar las reacciones de Halil y Esla al verse de nuevo después de tanto tiempo. Sé que muchos de ustedes han estado pidiendo que hablemos de esto, que analicemos cada gesto, cada mirada, cada palabra que pueda surgir en un momento tan cargado de historia. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita, así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Imaginemos la escena. El escenario está preparado, no importa si es un café acogedor, un parque tranquilo o un lugar que tenga un significado especial para ambos. El aire está cargado de esa electricidad que precede a un momento importante. Halil, ¿cómo se prepara para este instante? Quizás ha ensayado 1000 veces en su cabeza cómo actuar, qué decir. Podría estar un poco pálido, con las manos ligeramente temblorosas. Tal vez se está mirando al espejo una última vez, ajustándose la ropa, intentando proyectar una calma que por dentro no siente en absoluto. En su mente desfilarán recuerdos, fragmentos de conversaciones pasadas, quizás alguna discusión, pero sobre todo, la imagen de Esla. ¿La recordará igual? ¿Ella habrá cambiado? ¿Cómo reaccionará ella ante su presencia? Podría estar sintiendo una mezcla de nerviosismo y una anticipación casi dolorosa. Si es la primera vez que se ven después de mucho tiempo, la incógnita es aún mayor. Podría estar preparándose para un posible rechazo, para una frialdad que le duela más que la distancia física. Sin embargo, también existe esa chispa de esperanza, la posibilidad de que la conexión que una vez existió siga ahí, latente. Podría respirar hondo, cerrar los ojos por un segundo, y permitirse sentir todo ese torbellino de emociones antes de abrir la puerta, o girarse, o dar ese paso que lo llevará directamente hacia ella. Y ahora, Esla. ¿Qué pasa por la mente de Esla cuando sabe que el momento se acerca? ¿Está igual de ansiosa que Halil? Probablemente sí. Las mujeres en general, tenemos esa capacidad de procesar las emociones de forma muy intensa. Ella también habrá repasado los eventos, las razones por las que se separaron o por las que sus caminos se distanciaron. Quizás ha pasado noches en vela pensando en él, en lo que fue y en lo que pudo haber sido. Cuando sepa que lo va a ver, su corazón podría dar un vuelco. Podría sentir un nudo en el estómago, una sensación de mariposas revoloteando descontroladamente. ¿Cómo lo encontrará? ¿Se verá tan bien como lo recuerda? ¿Notará alguna señal en su rostro o en sus ojos, que revele lo que siente? Esla podría estar vestida con especial cuidado, buscando quizás enviar un mensaje sin decir una palabra. O tal vez por el contrario intente vestir de forma casual, como si el encuentro no tuviera tanta importancia, para ocultar su propia vulnerabilidad. Podría estar practicando una sonrisa en el espejo, una sonrisa que sea amable, pero que no revele demasiado. O quizás se imagine una reacción más distante, preparándose para protegerse de cualquier posible herida. La anticipación para ella también es un cóctel de sensaciones, miedo, esperanza, curiosidad, y un profundo anhelo por saber cómo va a ser ese primer contacto visual. Ahora imaginemos el instante preciso en que sus miradas se cruzan. Esto es, sin duda, el clímax del reencuentro. Es el momento que lo define todo. Las cámaras, si las hubiera, estarían enfocadas en sus rostros. El tiempo parece detenerse. Halil la ve. ¿Qué es lo primero que nota? La sonrisa, la forma en que sus ojos brillan, o quizás una expresión de sorpresa o cautela en su rostro. Su reacción inicial podría ser una ligera sorpresa, una especie de shock al verla ahí, real, tangible, frente a él. Podría intentar mantener la compostura, quizás con una inclinación de cabeza o una leve sonrisa, pero es probable que sus ojos delaten la intensidad de la emoción. Podría haber un instante de duda, de no saber si dar el primer paso o esperar.
Si la separación fue dolorosa, podría haber una punzada de dolor al verla, una mezcla de recuerdos felices y tristes que inundan su mente. Si la separación fue más amistosa, podría haber una genuina alegría, un alivio al verla bien. Pero lo más probable es que, sea cual sea el contexto, sus ojos se encuentren y se comuniquen más que cualquier palabra. Y es la. Ella lo ve. ¿Qué siente en ese primer instante? Tal vez un alivio si ha estado preocupada por cómo sería. O una punzada de nostalgia al ver esos ojos que conoce tan bien. Podría intentar mostrar una calma superficial, una bienvenida educada, pero por dentro su corazón podría estar latiendo desbocado. Si el reencuentro es inesperado, la sorpresa podría dominar su rostro. Si lo ha esperado, la anticipación se transforma en una realidad abrumadora. Podría sentir una necesidad de sonreír, de mostrar que está bien, que ha seguido adelante. Pero sus ojos, esos espejos del alma, podrían traicionarla, revelando una emoción más profunda, quizás una chispa de esa conexión que existió, o una melancolía por lo perdido. La primera impresión es crucial. La forma en que sus cuerpos reaccionan, incluso antes de hablar, dice mucho. ¿Se acercan? ¿Mantienen una distancia prudencial? ¿Hay un contacto visual prolongado? Todo esto nos da pistas sobre la dinámica que va a seguir. Ahora, ¿cómo se desarrolla esa primera conversación? Es un campo minado de posibles malentendidos o de reconexiones maravillosas. Alil, intentando romper el hielo, podría empezar con algo sencillo, algo seguro. Qué bueno verte. O quizás, si la situación lo permite y la relación era muy cercana, podría ser algo más directo como, ¿cómo has estado? La clave aquí es la sutileza. No quiere abrumarla, pero tampoco quiere sonar distante. Podría estar observando atentamente su lenguaje corporal, buscando señales de apertura o de reserva. Si ella responde de forma cálida, él se sentirá más confiado para continuar. Si responde de forma más fría, él podría retraerse un poco, intentando no forzar la situación. La elección de palabras es fundamental. Evitará probablemente temas demasiado delicados al principio, enfocándose en lo superficial para tantear el terreno. Y es la. ¿Qué responde ella? Su voz podría sonar un poco tensa al principio, o sorprendentemente suave. Podría optar por una respuesta breve y educada, Alil, tú también. Ha pasado mucho tiempo. O si se siente más cómoda, podría añadir un poco más, estoy bien, ¿y tú? Lo importante es cómo maneja la interacción. ¿Mantiene el contacto visual? ¿Su tono de voz es amigable? ¿Hay alguna pequeña broma o un comentario ligero para aligerar el ambiente? Si ella se muestra abierta, él se animará. Si ella mantiene una barrera, él entenderá que es necesario proceder con cautela. Las pausas, los silencios también hablan. Un silencio incómodo puede indicar tensión, mientras que un silencio contemplativo puede significar que ambos están procesando el momento. El lenguaje corporal es, sin duda, un factor enorme en este tipo de encuentros. Alil, ¿cómo se presenta? Cruza los brazos mostrando defensa o reserva. ¿O se inclina ligeramente hacia ella, demostrando interés? La forma en que se para, cómo mueve las manos, todo comunica algo. Si hay un contacto físico, aunque sea un apretón de manos o un abrazo, la duración y la firmeza de ese contacto pueden decir mucho. Un abrazo largo y cálido sugiere que la conexión sigue ahí, mientras que un apretón de manos rápido y formal podría indicar que han tomado caminos separados. La sonrisa, por supuesto, es clave. ¿Es una sonrisa genuina que llega a los ojos, o una mueca forzada para ser cortés? Y es la. Su postura, su mirada, sus gestos. Se muerde el labio, señal de nerviosismo o indecisión. Mantiene la cabeza alta proyectando confianza, o la baja ligeramente mostrando humildad o timidez. La forma en que reacciona a sus palabras y a su presencia física es vital. Si él le hace un cumplido, ¿cómo lo recibe? ¿Con un rubor y una sonrisa, o con una respuesta evasiva? Cada pequeño movimiento, cada microexpresión, está transmitiendo información sobre sus sentimientos. Estos son los momentos en que un observador atento puede leer entre líneas y descifrar la verdadera dinámica del reencuentro. Es como un baile sutil de señales no verbales, donde cada uno intenta descifrar al otro, al mismo tiempo que intenta ocultar sus propias emociones más profundas.
Pensemos en los recuerdos que podrían resurgir en este encuentro. Alil, al ver a Esla, podría recordar ese viaje que hicieron juntos, la forma en que se reía de sus chistes, o incluso un momento de vulnerabilidad que compartieron. Esos recuerdos, buenos o malos, son los que dan peso a este reencuentro. Si la relación tuvo altibajos, es probable que también afloren los recuerdos de las dificultades, los desacuerdos. ¿Cómo gestiona Alil la aparición de esos recuerdos? ¿Los ignora para mantener la conversación ligera, o los menciona sutilmente, como una forma de reconocer la historia que comparten? Y Esla. Al ver a Alil, ¿qué escenas de su pasado vienen a su mente? Podría recordar su primera cita, un momento especial que compartieron, o quizás un instante en el que se sintió especialmente protegida o amada. Pero también podría recordar el motivo de su separación, las razones por las que las cosas no funcionaron. La forma en que maneja estos recuerdos dice mucho. Los aborda con melancolía, con resentimiento, o con una aceptación serena. Si ambos logran conversar sobre los recuerdos de una manera madura y respetuosa, eso puede ser una señal muy positiva para el futuro de su relación, sea cual sea la forma que tome. Ahora, ¿cuál es la posible evolución de esta interacción? No siempre un reencuentro es un final feliz instantáneo, ni tampoco un desastre total. Podría haber un reconocimiento mutuo de que ambos han cambiado, que el tiempo ha pasado y ha traído consigo experiencias. Alil podría decir algo como, parece que el tiempo te ha tratado bien, Esla. Te veo diferente. O Esla podría responder, tú también, Alil. Has madurado mucho. Esta aceptación del paso del tiempo puede ser un punto de partida para una conversación más profunda. Quizás ambos reconozcan que a pesar de las diferencias, hay una base de respeto y quizás de cariño que persiste. La pregunta del millón es, ¿hay una posibilidad de reconciliación o de revivir algo de lo que tuvieron? Si la chispa sigue ahí, si la conversación fluye con naturalidad y hay una conexión genuina, es posible que surja la idea de verse de nuevo. Tal vez terminen el encuentro con un intercambio de números de teléfono, o con la promesa de un café la próxima semana. O quizás ambos deciden que este reencuentro es solo eso, un momento para cerrar ciclos, para decir adiós de una manera más digna y pacífica. La clave está en la autenticidad de sus reacciones. Si ambos son honestos consigo mismos y con el otro, el resultado será el que tenga que ser, y ambos podrán seguir adelante con más paz. Para cerrar este vídeo y recapitular un poco lo que hemos explorado, hemos viajado a través de las posibles emociones y reacciones de Alil y Esla en ese crucial momento de su reencuentro. Hemos hablado de la anticipación, de ese primer cruce de miradas que lo dice todo, del lenguaje corporal que revela más que las palabras, y de cómo los recuerdos del pasado pueden colorear el presente. Hemos visto cómo una conversación puede ser un campo minado o un puente, y cómo la autenticidad en sus reacciones es lo que realmente importa. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya permitido conectar con las diferentes capas de este tipo de situaciones. Sus comentarios son súper valiosos para mí y me encantan leerlos, así que cuéntenme, ¿cuál creen ustedes que fue la reacción más probable de Alil? ¿Y de Esla? ¿Se imaginan un final feliz, o más bien un cierre tranquilo? Déjenme todo eso en la sección de comentarios abajo. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que aman estas historias, y lo más importante, suscribirse al canal y activar esa campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.